Nos encontramos con el licenciado Javier Cruz Angulo, quien es catedrático de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Muchas gracias, licenciado, por otorgarnos estos minutos. Gracias a usted y a su público. Licenciado, pues dicen por ahí que no hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza, y después de 8 años de promulgada la reforma constitucional para la justicia penal y la seguridad pública, bueno, pues ya entra en vigor en la Ciudad de México y en todo el país el nuevo sistema de justicia penal. Lo que me remite pues a la siguiente pregunta: ¿por qué después de 8 años se aplica? Bueno, en primer término, lo que dijo el constituyente en 2008 es que se expedían las reformas constitucionales y que se otorgaba 8 años a todas las entidades federativas y a la propia federación para que en este lapso, en cualquier momento, ellos pudieran implementar la reforma. Entonces se decidió, por lo menos en lo que toca a la Ciudad de México, a que desde el 2015 los delitos por querella y los delitos culposos todos se fueran a justicia oral, y en este momento ya entra en vigor todo el sistema. ¿Aplicará este sistema de igual forma en todas las entidades? Por supuesto que no, porque hubo distintas políticas públicas de implementación de la reforma. O sea, si vemos los datos de la Secretaría Técnica para la implementación de la reforma, los datos de la sociedad civil, lo que podemos ver es Guanajuato está en el número 1. Entonces, en Guanajuato ya entró en vigor y está funcionando de muy buena manera. Y la metodología de implementación de la política pública está dando buenos resultados. Hay otras entidades del país donde por las medidas de implementación no necesariamente va a operar de la misma manera, ya sea por falta de recursos materiales, capacitación, incidencia delictiva, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la ley es pareja para todos, lo que también es cierto es que las medidas de implementación no fueron iguales en todos los estados, ni todos los estados tienen todos los recursos para la implementación de la reforma. ¿Cómo se encuentra posicionada la Ciudad de México en cuanto a la implementación de este nuevo sistema? Dentro de los datos que da la propia CETEC y muchísimos datos que dan diversas organizaciones civiles que vigilan la implementación de la reforma o nos informan de cómo se implementa la reforma, estamos aproximadamente entre la mitad, o sea, nos pondrían una calificación de regular hacia malo en el nivel de implementación de la reforma. Es decir, la Ciudad de México sí tardó en generar más espacios de justicia oral, tardó más en capacitación, y todavía lo que no se ve es, por ejemplo, una capacitación profunda y transversal a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, que son hoy un elemento sustancial para la reforma. ¿Qué nos haría falta implementar, licenciado? Nos haría falta capacitar a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, a todos, porque hoy la reforma lo que ordena es que sea la policía la que investigue y la que tome conocimiento de los primeros eventos delictivos. Segundo, todos los agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia tendrían que estar certificados por algún órgano respecto de sus facultades de investigación. ¿Cuáles son los nuevos cambios que se esperan luego de este nuevo sistema de justicia penal? El primer cambio que esperamos es que se acabe la justicia de secretario. Es decir, que la justicia verdaderamente la otorgue un juez. Lo segundo es una justicia más transparente. Es decir, una vez que están videograbadas todas las audiencias, cualquier persona que no esté conforme con la actuación de un juez o un ministerio público puede, con los medios tecnológicos que hay hoy en día, poner esa audiencia en las redes, lo que usted guste, y ahí quedará desplegada la actuación del juez, de los ministerios públicos. Es decir, se regresa a la ciudadanía la transparencia de la justicia y el aspecto republicano de la justicia. Una justicia más eficiente. Segundo, se rompen sistemas formales. Estos papeleos de gírese citatorio que la Procuraduría lleve, y uno veía los elementos de la Procuraduría dejando los citatorios, o los citatorios, por ejemplo, pueden ser en correo electrónico. Licenciado, estaba leyendo algunas cifras que ofrece incluso el INEGI, menciona que el 40% de los internos están cumpliendo ya una sentencia y ni siquiera han sido juzgados, no saben si son culpables o inocentes. ¿En cuánto tiempo se podría mejorar este proceso penal? Esto se resolvió en la reforma del 2008, se acaba de ratificar en la miscelánea penal que aprobó el Senado, y el máximo que puede pasar un interno en prisión preventiva son 2 años. Se acabó que las personas sigan sin estar sin sentencia. Además, en la reforma del 2008 se reformó el artículo 19 constitucional y se hizo un diseño de delitos que iban a ser graves: homicidio, secuestro, delitos sexuales,
trata de personas, delitos cometidos con medios con violencia. De ahí en fuera, el resto de delitos admiten que las personas sigan el proceso en libertad. Entonces esto descongestiona el sistema de justicia penal, saca a las personas de prisión, lo cual tiene sobrecupo además, ¿no? Sí, digo, de 100, 200, 300% pues, a veces, y las condiciones en que están nuestros sistemas penitenciarios. Entonces esta es otra de las grandes virtudes que tiene la reforma. Licenciado, ¿este es el modelo de justicia que necesitamos los mexicanos? Sí, es claro que este es un esquema procesal de justicia que necesitamos, porque es eficiente, porque es público, porque es republicano, porque es contradictorio, porque da igualdad de armas al imputado, porque le da un papel preponderante a la víctima, pero lo que también es cierto es que tiene que estar dentro de la política pública criminal del Estado mexicano y de cada entidad.